Buenos días. Primer domingo de febrero, ya se fue enero. Y vamos a seguir con la carta que estamos estudiando. Primera de Juan. El domingo pasado empezamos el capítulo 2 de esta carta. Ahorita vamos a seguir estudiando el segundo versículo. Un versículo muy rico que podemos encontrar mucha enseñanza de lo que el Señor quiere que aprendamos como sus hijos. Vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios, hermanos. Vamos a orar para empezar con el estudio de su palabra. Y quisiera que me acompañaran a orar esta mañana. Dios Padre eterno, misericordioso, Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia, Señor, y confiamos en tu soberanía, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor, y que tú obras de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. Te ruego esta mañana, Señor, que me utilices como instrumento de tu gracia, que pongas tus palabras en mi boca, Señor, y que yo me haga un lado, Señor, y seas tú el que hable a mí y a esta congregación acerca de lo que quieres que recordemos y que aprendamos, Señor, aquellos que vienen por primera vez. Ponemos, Señor, nuestra disposición y voluntad delante de ti, Señor, para que tú obres a través de tu Espíritu Santo, Señor, y cambies nuestra forma de ser. Nos perdones por nuestras faltas, Señor, y nos hagas tener vidas transformadas, Padre. Permítenos, Señor, ser sensibles a ti, Señor, y a tu palabra, Padre. Y rogamos por cada uno de los que están aquí presentes, que tú les ayudes, Señor, si vienen con algún sentimiento adverso, Señor, si algún tropiezo en su mente, en su corazón, Señor, que tú remuevas cualquier cosa, Señor, que estorbe, y que sea tu voluntad, Señor, la que se lleve a cabo esta mañana. Pido, Señor, que tomes el lugar de honor en esta reunión, Señor, y te ruego, Señor, por aquellos que se han de unir a nosotros, también que los hagas con bien. Pedimos estas cosas en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues estamos aquí reunidos, hermanos, como la semana pasada, listos para abrir la palabra de Dios y para estudiarla. Dios, en su gran amor, nos ha dado esta maravillosa guía para poder aprender de Él, de lo que hizo con su pueblo anteriormente, de lo que está haciendo ahorita, de lo que va a seguir haciendo. Él nos ha provisto, hermanos, de todo lo que necesitamos. Y hay cosas a veces que queremos buscar en su palabra, pero que no encontramos por alguna razón, pero el Señor nos ha puesto lo necesario para que podamos ser salvos y tener una vida en santificación. En palabras de Juan Bunyan, dice: el pecado te guardará de este libro, o este libro te guardará del pecado. Entonces tenemos esta lección, hermanos, de venir para vencer al pecado, venir hasta a la palabra de Dios, o dejarnos vencer por el pecado, que el pecado nos va a tratar de alejar de la palabra del Señor. Repasando rápidamente lo que estudiamos la semana pasada en el último versículo del capítulo 1 de Primera de Juan, vimos la mentira que decimos sobre Dios o la negación de cualquier acto pecaminoso. Nosotros muchas veces cuando oramos para perdón de pecados o para confesión utilizamos este versículo acerca de que si venimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vimos también que ese es un proceso en el cual un pecador dice mentiras acerca de su pecado a los demás. Luego dice mentiras del pecado a sí mismo. Y al final acusa a Dios de ser mentiroso. Eso estuvimos viendo la semana pasada, que el hermano David nos compartía. El pecador aquí está diciendo que no tiene ningún pecado, y que si Dios está diciendo que hay pecado, entonces Dios debe ser un mentiroso. Están atacando el mismo carácter de Dios. Recordamos que cuando alabamos al Señor recordamos sus atributos. Y la mentira no está en ninguno de los atributos de Dios. Pero cuando decimos que no tenemos pecado, entonces estamos atacando el atributo de Dios, donde es santo, perfecto. ¿Y a qué lo estamos igualando cuando hacemos a Dios mentiroso? Al diablo. Sabemos que el diablo es el engañador, pero cuando decimos que no tenemos pecado, decimos que Dios es un mentiroso y lo igualamos al diablo.
El versículo 10 de este primer capítulo nos está enseñando que la palabra de Dios no está en estas personas. Se pierden y la única esperanza que tienen es lo que encontramos en los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Dios en su misericordia nos muestra nuestra naturaleza, pero nos da lo que necesitamos para poder tener comunión con Él. Pasando al primer versículo del segundo capítulo, tenemos la buena noticia de que Jesús es ¿quién entonces? Es nuestro abogado. Si nos ponemos a pensar en el mundo, cuando vamos a un juicio, ocupamos un abogado. Pero ¿cuándo vamos a un juicio? Cuando las cosas están perfectas y cuando no tenemos enemigos. Si vamos a un juicio, solamente estamos en contra de algo, o alguien está en contra de nosotros y ocupamos a alguien que nos defienda, ¿sí o no? Entonces aquí la buena noticia es que Jesús es nuestro abogado para con el Padre. En el versículo 2 vamos a entender lo que Dios tiene que decir acerca de Jesús en cuanto a la expiación o la disposición para mantener la comunión verdadera. Juan está escribiendo aquí a sus hijos en el Señor y da instrucciones sobre qué hacer cuando pecamos. Nos dice claramente: no quiero que pequen, pero si lo llegan a hacer, nos dice aquí: llamen a nuestro abogado, el Señor Jesucristo, el justo. Nos da aquí el camino que tenemos que seguir para poder restaurar nuestra comunión con Dios. Son palabras muy reconfortantes de nuestro Señor, obviamente. Somos débiles y caeremos, pero cuando lo hacemos tenemos un abogado para con el Padre. No estamos solos, hermanos, y el Padre quiere que vengamos a Él. Venimos a Él mediante el Hijo, y Él está allí ante el Padre para representarnos a nosotros. Qué gran plan de salvación que Dios nos ha dado para poder venir a establecer una comunión. Nosotros que hemos llevado el Descubra, sabemos que necesitamos un puente que nos acerque a Dios, porque en nuestra naturaleza no podemos llegar a Él. El pecado nos impide acercarnos a Dios, porque el Señor es santo en sus atributos. Para Él no existe el pecado y no puede estar Él ante ninguna presencia de pecado en absoluto. Nosotros en nuestra naturaleza, en nuestras propias fuerzas, no podemos venir ante Dios. Pero aquí en esta carta que Juan está escribiendo a sus discípulos, a los creyentes en la iglesia primitiva, les está diciendo: no pequen. Porque si dicen, o en todo caso, si dicen que pecan o que no pecan, hacen a Dios como mentiroso y lo igualan al diablo. Primeramente, nos enseña la naturaleza del hombre. Luego nos dice que el Señor nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo como un puente para poder venir a Él, y que Él va a estar representándonos ante Dios como un abogado. Cuando vamos, les recuerdo, a un juicio aquí en el mundo, pues ocupamos que el abogado nos represente. Pero vamos a ver las diferencias que hay entre un abogado terrenal y el abogado que tenemos en Cristo. Entonces vamos a responder algunas preguntas el día de hoy. ¿Qué califica Jesús para ser nuestro abogado? ¿Por qué Jesús y no alguna otra persona? Lo que vamos a estudiar este día es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Es un versículo muy rico, solamente vamos a ver el versículo 2 del capítulo 2. Podemos encontrar mucha enseñanza, pero vamos a centrarnos en esto. Es algo fundamental de nuestra fe, hermanos. Vamos a ver por qué Él es nuestro abogado, qué es lo que hace que nos represente y por qué no otra persona. Vamos a leer el versículo 2 todos juntos. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La verdad aquí, y la respuesta a la pregunta que nos hicimos anteriormente, de qué es lo que hace que Jesús sea nuestro abogado, aquí es la propiciación. Esto es el núcleo del plan de Dios para la redención. Recordemos que en nuestro estado anterior, en nuestra enemistad con Dios,
Somos enemigos de Dios y necesitamos una reconciliación con nuestro Padre Celestial. Despertamos la ira de Dios. El pecado en nosotros nos hace enemigos de Él. Por lo que la ira santa de Dios tiene que ser satisfecha de alguna manera. Nosotros no podemos satisfacer la ira de Dios. Por lo que Jesús es y tiene que ser la propiciación para que sea alguien que nos represente como nuestro abogado. Como vamos a estudiar esta verdad esta mañana, mi deseo es que nos humillemos y que nos haga verdaderamente clamar y alabar a nuestro Señor, especialmente hoy que tenemos la celebración de nuestra Santa Cena. El día de hoy recordamos el sacrificio y esa propiciación que Jesús es para que nosotros tengamos comunión con Dios. Y podemos empezar con la definición de propiciación. Bíblicamente, en el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, dice: propiciación es el sacrificio que pone punto final a la ira de Dios, y al hacerlo, cambia en favor la ira de Dios hacia nosotros. Esa es la definición de propiciación. No es una palabra que usemos todos los días. No cuando vamos a la escuela, ni que estemos platicando con un amigo. Sí, es la propiciación. No es algo que sea, incluso tampoco en la Biblia, no es un término muy común. Por eso buscamos su definición. Repito, propiciación es sacrificio que pone punto final a la ira de Dios, y al hacerlo, cambia en favor a la ira de Dios hacia nosotros. En otras palabras, podemos decir que propiciación es una referencia o hace una referencia a la idea de la expiación de Cristo y de que esta expiación satisface la ira de Dios. Y como sinónimo de propiciación podemos tener la palabra apaciguamiento o satisfacción. Apaciguar, por ejemplo, si queremos apaciguar a alguien enojado, pues ocupamos palabras blandas. Si queremos calmar un fuego, pues le echamos agua, ¿sí? Si algo que necesita ser satisfecho, pues encontramos la palabra satisfacción. Y eso es lo que es propiciación. ¿Qué hizo Cristo para que nosotros podamos venir a Dios? Él fue propicio, Él fue la propiciación, satisfizo o quedó satisfecha la ira de Dios. Es un término, como les digo, que no es muy común en las Escrituras. La Nueva Versión Internacional utiliza las palabras el sacrificio por el perdón. No pone propiciación. Utiliza esta frase, sacrificio por el perdón. Porque si ponemos a pensar qué sacrificio podemos hacer nosotros para el perdón de nuestros pecados, nosotros no podemos hacer ninguno. Por eso el Señor nos puede representar, porque el sacrificio de Él sí es válido y sí apacigua la ira de Dios. También podemos revisar en Romanos 3:25. En esta parte de la Escritura, Pablo utiliza también esta palabra. Muy seguramente en su Biblia, si tienen ahí Romanos 3:25, en la primera parte de este versículo dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pablo está utilizando también esta palabra. En el principio de la iglesia, esa verdad ya estaba en el corazón de cada creyente. Ya se entendía que Jesús había dado su vida en esa cruz en propiciación por nuestros pecados, para establecer comunión en la enemistad que existía de Dios con el hombre. La palabra propiciación aquí en este versículo de Romanos significa que en la cruz Él tomó nuestro pecado, culpa y castigo. Jesús soportó la ira de Dios en nuestro lugar y pagó en su totalidad y en nuestro nombre la deuda de nosotros, porque habíamos roto la ley de Dios. Entonces, si nosotros en el mundo tenemos un juicio y solicitamos un abogado, pues el abogado no va a dar su vida por nosotros, para empezar. Alguien que le vamos a pagar para que haga un trabajo por nosotros. Entonces, esta es una diferencia que encontramos. Aquí no, aquí nuestro abogado Jesús puso su vida por nosotros para soportar el castigo que nosotros merecíamos. Soportó la ira de Dios. Y esa es la única manera que la ira de Dios iba a poder ser satisfecha, a través de la vida de su Hijo.
Pero ¿cuándo sucedió esto, hermanos? Vamos a ir a Mateo 27:46 y ver cuándo se llevó a cabo la propiciación específicamente. Sí decimos, sí, el Señor fue propicio a nosotros y fue la propiciación, pero vamos a ver por lo que tuvo que pasar nuestro Señor para poder llevar a cabo esta propiciación. Vamos a recordar una de las palabras, si en Semana Santa hemos estudiado estas 7 palabras. Una de ellas es esta que está aquí en Mateo 27:46, donde dice, Mateo nos está recordando cuando el Señor estaba en la cruz, y dice así: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Padre Celestial, el Santo, abandonó a su Hijo porque Él era el portador de nuestros pecados. Si nos ponemos a pensar por lo que pasó, nuestro Señor Jesucristo en ese momento soportó todos los pecados de todos nosotros en esa cruz. Nosotros no tenemos una mente capaz de poder experimentar lo que experimentó nuestro Señor ahí. Pero en nuestra humanidad podemos llegar a percatarnos de que Él, en una comunión perfecta con su Padre, nunca había pasado por algo así. Y cuando recordamos hasta ahorita en la alabanza que Él estaba orando que si era posible que pasara de Él esa copa, pero sabía que no iba a ser así. Pero en su fuerza de hombre y sabiendo por lo que iba a pasar y su debilidad, obviamente, Él pedía incluso en oración que si había otra manera que se hiciera, pero que no se hiciera su voluntad sino la de su Padre Celestial. Y pasó por este proceso, hermanos. Nosotros no podemos pasar por ahí. No somos suficientes para poder pasar por un sacrificio como el que pasó nuestro Señor en la cruz. Él se vio abandonado por su Padre. En su naturaleza no estaba a hacer eso, pero se humilló hasta lo sumo. Y si podemos entender esto como creyentes, podemos entonces humillarnos y recordar que eso lo merecíamos nosotros. Ese castigo de nuestro Señor en la cruz no era para que Él lo pagara, pero era la única manera en que Dios, amándonos de la manera que Él nos ama, podía poder establecer esa comunión de nuevo con nosotros, ofreciendo un sacrificio perfecto. Si recordamos en el antiguo pacto, el pueblo tenía que pasar por una serie de sacrificios para diferentes tipos de pecados. No vamos ahorita a explicar ni recordar todo esto del Antiguo Testamento, lo que tenían que hacer. El Señor nos ama tanto, hermanos, que Él dijo, este ya no sirve. Voy a establecer un puente y voy a sacrificar a mi propio Hijo para que aquellos que acepten ese sacrificio puedan ser salvos y librarse de la ira venidera. Pablo, en 2 de Corintios, vamos a este libro donde Pablo está recordando también aquí la propiciación. 2 de Corintios 5:21. Como les digo, después de esto, la iglesia entendía totalmente lo que había pasado en esa cruz. Sabían específicamente lo que había sucedido y era lo que es ahorita lo que estamos leyendo 2000 años después. Lo que en ese tiempo les estaban enseñando los apóstoles a los creyentes. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Señor Jesucristo vivió más de 30 años en este mundo, siendo hombre, 100% hombre, como hemos estudiado. Sin embargo, nunca pecó. Fue igual a nosotros en todo menos en eso. Como hemos estudiado antes, Él creció como un niño, lo tuvieron que pasear seguramente en una carriola para dormirlo, pidió leche de su mamá, todo lo demás. Fue adolescente, le salió bigote, hasta grano de haber tenido. Pero no pecó. No pecó, en eso no fue igual a nosotros. Y aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Isaías, incluso en el Antiguo Testamento, nos recuerda esto, en Isaías 53, versículo 4.
Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es una profecía que se cumplió. Desde ese tiempo se estaba ya diciendo por lo que iba a pasar nuestro Señor para poder que nosotros fuéramos salvos. En la cruz la profecía del Antiguo Testamento de Zacarías también se cumplió. Zacarías 13:7. Incluso nuestro Señor, el día que iba a ser entregado, hizo referencia a esta profecía de Zacarías. Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos: hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí la espada es la espada del juicio. Jesús hace una referencia muy clara a este versículo de él mismo, en Mateo 26:31. Si regresamos a ver otra vez Mateo 26:31, él va a estar hablando acerca de esta profecía de Zacarías. Y habla acerca de cómo las ovejas iban a ser dispersadas. Dice así, Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cuando el Señor dijo estas palabras, estaba haciendo referencia a esta profecía y sabía por lo que tenía que pasar. Estaba siendo obediente a su Padre, sabiendo que tenía que hacer este sacrificio para poder que nosotros que estamos aquí ahorita podamos tener comunión con Dios. Otra manera de decir todo esto es que en la cruz del Calvario nuestro Señor hizo posible que un Dios santo sea propicio o favorable hacia nosotros. Dios trató con el problema del pecado de la única manera que podía ser satisfecha su santa justicia. Y se le permitió actuar y romper el poder del pecado en nuestras vidas, unas vidas pecaminosas. La muerte sacrificial en la cruz satisface la demanda de la justicia de Dios. Así apacigua su santa ira contra los pecados de los creyentes, hermanos. Lo que significa es que Dios ahora nos ve no como un enemigo. A partir de que nosotros entramos en el plan de salvación de Él como hijos de Dios, aceptando el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, ya no nos ve como un enemigo. Ahora nos ve con ternura, con amor y cuidado. Antes estábamos bajo la ira de Dios, pero ahora nos ve con favor y con placer. Maravillosa esa verdad. Que antes estábamos en pecado y en enemistad con Dios, pero ahora Él nos ve diferente, como hijos suyos, con ternura y con amor. Eso es la propiciación, que se paga y que se satisface la ira de Dios, algo que nosotros nunca podemos hacer. Pero seguimos leyendo. La segunda parte del versículo 2 dice, primeramente vemos, y Él es la propiciación. Versículo 2 de Primera de Juan, del capítulo 2. Y Él es la propiciación, ¿por qué? Por nuestros pecados. Ahora, Jesús es la propiciación, ¿pero por qué? A causa de que hemos pecado. Él no hubiera necesitado ser propiciación de nadie si no hubiéramos nosotros pecado antes. El pecado continuamente rompe la ley perfecta de Dios, por lo cual Dios está ofendido. Y en consecuencia Dios debe actuar. ¿Cómo responde entonces? Responde con una justa y santa ira de juicio. La santa justicia de Dios obviamente debe ser satisfecha, se debe satisfacer. John MacArthur en uno de sus artículos ha publicado lo siguiente, y es algo que tenemos que siempre recordar, nunca olvidar. Dice así: cada pecado cometido por toda persona que ha vivido será castigado de una de dos formas. Ya sea que la ira de Dios estará satisfecha cuando todos los pecadores no arrepentidos e incrédulos sufran eternamente en el infierno, o que por el poder convincente y regeneración del Espíritu, aquellos que se arrepientan o se han arrepentido y creído seguramente en Jesús
la ira de Dios estará satisfecha por el castigo de Cristo en la cruz. En otras palabras, hermanos, o pagamos nosotros en el infierno por nuestros pecados, o aceptamos el sacrificio perfecto, único, para apaciguar la ira de Dios. No hay de dos sopas, hay más que de dos opciones. El Señor, en su provisión perfecta y santa, Él da a su Hijo para que a través de este único sacrificio sea satisfecha su ira. Nosotros podemos elegir, obviamente no está en nosotros, el Señor nos ha elegido primeramente, pero de alguna de las dos maneras tiene que ser satisfecha la ira de Dios. Nuestro Señor o nuestro Padre Celestial está tomando la iniciativa de enviar a su propio Hijo a morir en la cruz. La causa de nuestra separación no es Dios, sino nosotros mismos. Dios nunca dejó de amar a la humanidad cuando Adán pecó. Recordamos cuando Él creó, lo creó todo perfecto. ¿Sí? Y nuestro Señor no dejó de amar a la humanidad a causa del pecado de Adán y Eva. Sí, cierto, hubo una separación a partir de ahí. No estamos en ese contacto que Adán y Eva tenían en el jardín del Edén con nuestro Señor o con nuestro Padre Celestial. Pero Dios en su gran amor proveyó una solución verdadera y duradera del problema del pecado. La muerte voluntaria y sacrificial de Jesús en la cruz había provisto el remedio. No nos dejó de amar porque Adán y Eva pecaron, pero sí les había dicho que iba a haber separación, y eso es muerte, separación. Porque les dijo, morirán si prueban de esto. Y efectivamente hubo una separación, eso es lo que queremos como significado de muerte, es lo que es. Sin embargo, el que haya una separación entre Dios y nosotros no quiere decir que el Señor nos haya dejado de amar cuando ellos pecaron. Por eso el Señor, aún amándonos más, manda este sacrificio de su Hijo para que podamos venir a Él. El precio pagado en su totalidad para nuestros pecados por Cristo en la cruz es un acto que siempre será el sacrificio expiatorio definitivo y duradero, único, una sola vez y para siempre. No hay nada más necesario. La deuda está pagada en su totalidad. No podemos añadir más al sacrificio de Jesucristo en la cruz. No podemos decir, Jesús y otra cosa. Jesús y buenas obras, Jesús y religiosidad, Jesús y cualquier otra cosa. No, solamente la obra de Jesús en la cruz es total para poder calmar la ira de Dios. Recordábamos ahorita, los sacrificios que el pueblo de Israel hacía en el Antiguo Testamento era algo que señalaba hacia el sacrificio que Dios iba a hacer a través de su Hijo en la cruz. El pecado fue castigado por Dios en Cristo. Cualquier forma de pecado, hermanos, tiene que y será tratada, y Dios no dejará pasar por alto nuestro pecado. Él lo va a abordar. Jesús como nuestro abogado, entonces, a diferencia de un abogado terrenal, cuando tenemos un abogado en un juicio en este mundo, casi siempre cuando vamos a una ayuda profesional de este tipo es para declararnos inocentes. Algún delincuente, algún atropello, lo que sea. Es decir, no, tienes un abogado para que se declare tu inocencia. En este caso, nuestro Señor no va a llegar hasta el Padre a decir, sí, Él es inocente, porque Dios sabe que somos culpables. Jesús como nuestro abogado no reclama a Dios que somos inocentes. Lo que hace es decir que somos culpables, pero presenta su sacrificio amoroso como la base de nuestra absolución. No puede también tomar el papel que toma el pecador de decir, no he pecado y soy inocente. Jesús no puede desear mentiras tampoco. Y no viene ante el Padre para decir, no, esta persona es inocente porque nunca ha pecado. No es cierto. Como abogado, Él no hace eso. Como abogado viene a decir, esta persona es culpable. ¿Sí? Pero presenta el sacrificio de Él en la cruz como base de nuestra absolución. Así que ahora, como cristianos, cada vez que vamos a nuestro Padre Celestial y le pedimos perdón o cualquier otra cosa que tenemos que pedirle, lo hacemos sobre el mérito de la rectitud de nuestro abogado Jesucristo el justo, que es suficiente para poder estar en comunión con Dios. Esa diferencia del abogado que tenemos en la tierra que nos va a declarar inocentes, nuestro Señor se presenta a sí mismo, el sacrificio que Él hizo
para que sea satisfecha la ira de Dios. En la segunda parte de este versículo leemos: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta parte de este versículo ha creado confusión acerca de a qué se refiere de los de todo el mundo. Podemos llegar incluso a la conclusión errónea de que todos se van a salvar, de que nadie se va a perder por consecuencia. Pero ¿qué está diciendo Juan aquí? Aquí no está hablando de que Jesús salvará a todas las personas o el universalismo. ¿Cómo sabemos esto? Cada versículo de la Escritura tiene que ser revisado en contexto de toda la Escritura. Entonces, si decimos que Jesús salvará a todas las personas sin importar si se arrepienten o no, es como si dijéramos que Dios va a salvar a todos sin importar cómo vivamos, sin importar si nos arrepentimos o no. Tenemos que interpretar esta declaración a la luz de las Escrituras, y recordamos otra vez a John MacArthur diciendo esto: todo el mundo debe ser comprendido como una expresión genérica que se refiere a la humanidad a lo largo de la tierra, pero no necesariamente a cada individuo. La palabra mundo simplemente está demostrando que la tierra se refiere o es la humanidad. Esta tierra o la humanidad se rebeló y ahora Dios ha promulgado su plan amoroso para salvar a algunas de todas partes del mundo, algunas personas de todas partes del mundo. Esta expresión se utiliza en esta otra parte de la Escritura. Si vamos a 1 de Timoteo 2, versículos 5 y 6, vamos a ver algo parecido. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice aquí también: el cual se dio a sí mismo en su rescate por todos. Y podemos decir, bueno, estamos reforzando la idea de que todos se van a salvar. Pero no, aquí habla de todos. ¿Quiénes? El mismo Juan, en el versículo más famoso de la Biblia, nos habla acerca de esto, de quiénes se salvarían. Juan 3:16. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que a todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese todos se refiere a todos los que han de creer en Él. Por eso en la parte que leímos, la segunda parte del versículo 2, y no solamente por los nuestros, o sea, no solamente por nuestros pecados de en este tiempo, sino por todos o por los de todo el mundo. Aquí se refiere Juan a que no solamente los que están ahí con Él iba a rescatar o iba a sacar el Señor creyentes de su tiempo, sino creyentes va a sacar de todo el mundo y de todos los siglos y de todas las épocas. Si nos vamos también a Apocalipsis, para reforzar esto, en Apocalipsis 5:9, vemos cómo también Juan, a través del Espíritu Santo, nos habla de lo que va a suceder en el cielo. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico diciendo, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí estamos reforzando lo que dice, de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. La obra de Cristo en la cruz fue para aquellos que Dios en su soberanía son llamados a arrepentirse y creer en el tiempo y creer. Para todos aquellos que son llamados a arrepentirse y creer en el tiempo de Juan, cuando Juan estaba escribiendo esto, y para todos los siglos, no solamente para el judío, pero para los escogidos en todo el mundo.
A eso hace referencia esto. En todo el mundo, dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por todos los pecados de aquellos que han de creer en todo el mundo. No quiere decir que todos se van a salvar, sino que va a haber creyentes en todo el mundo. Sabemos que existe la Iglesia Universal, donde el Señor va a rescatar a los suyos, y si como iglesia hemos declarado, los que tomamos el curso de membresía hace poco acerca del rapto, el Señor va a venir por su iglesia y se va a llevar a los suyos de donde, cualquier parte del mundo donde se encuentren, y va a rescatar a todos de todo el mundo. En conclusión, hermanos, esto concluye el estudio de Juan, y hemos aprendido que Dios es luz, es santo y es sin igual. Tres cosas y tres atributos de Dios que hemos aprendido en el primer capítulo de Primera de Juan. Aprendimos también acerca del hombre, que es pecador, que dice mentiras a otros, dice mentiras a sí mismo y acusa a Dios de ser mentiroso. De Dios hemos aprendido, del hombre hemos aprendido esto, y de Jesús hemos aprendido que es nuestro abogado y nuestra propiciación. Solo hemos estudiado hoy brevemente la doctrina de la propiciación, que es una maravillosa enseñanza para nuestra fe. Dios, en su amor, planeó enviar a su Hijo para ofrecer expiación por nuestros pecados. Antes, como recordamos, estábamos separados de Dios, muertos en nuestros pecados y en el camino hacia una eternidad en el infierno. Pero es Dios quien se acercó a nosotros en amor y nos salva a todos los que creen. Dios elige, y entendemos claramente que el hombre es responsable de su propio pecado. Esa es la verdad que hemos visto esta mañana. La propiciación, cómo el Señor, a través de su Hijo, ha dado su vida para poder que nosotros seamos llamados hijos de Dios y poder establecer esa comunión que estaba perdida entre el Dios y los hombres. Si hoy estás aquí y nunca has pedido a Dios perdón por tus pecados, estás en grave peligro. Hoy hemos aprendido que los que han rechazado a Cristo son responsables por sus propios pecados. Tendrás que pasar toda la eternidad sufriendo las consecuencias de tu propio pecado ante un Dios santo e iracundo si no te arrepientes de tus pecados y clamas a Dios. Pero la buena noticia es que puedes clamar a Dios y pedir perdón y arrepentirte de tus pecados hoy mismo. Si ves que eres un pecador en el camino a una eternidad en el infierno, hay buenas noticias para ti. Si entiendes que a causa de la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz, puedes ser salvo, entonces hoy puedes arrepentirte de tus pecados. Luego ora y entrega tu vida a Dios. Él te limpiará de todos tus pecados, a ti, y traerá muy seguramente a tu familia. Hemos estado estudiando algunas verdades increíbles el día de hoy. Si nos tomamos el tiempo para meditar sobre estas verdades, puede tener un efecto maravilloso y duradero en nuestras vidas. Y seguro que también causará un impacto el día de hoy en la Santa Cena, recordando el sacrificio propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo. La autora de poemas Charity Lees dijo en uno de sus himnos: porque murió el Salvador sin pecado, mi alma pecadora se encuentra libre. Para Dios, el justo, se satisface al verlo, a Él, y me perdona a mí. Es una gran verdad, hermanos, como creyentes, saber que el Señor no nos dejó de amar por ser pecadores. Al contrario, Él proveyó lo que necesitábamos para poder tener comunión con Él. Y nuestro Señor Jesucristo, en obediencia al Padre, puso su vida y pasó por esta separación temporal por nuestros pecados. Como dice MacArthur, o pagas tú por tus pecados en el infierno, o aceptas el sacrificio que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo, y tendrás una eternidad, pero ante la presencia de Dios. Vamos a terminar, hermanos, leyendo Isaías 53:5. Si nos ponemos de pie, por favor, en el libro de Isaías 53, versículos del 5 al 10.
Vamos a leerlos todos juntos. Isaías 53, del 5 al 10. Dice así: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trales enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Hermanos, este es nuestro abogado, Jesucristo el justo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te damos toda la honra y la gloria esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, a través de tu Hijo, Padre. Nos has hecho recordar, Señor, que nos has amado, Señor, en gran manera, Padre, que no escatimaste a tu Hijo, Señor, para dar su vida por nosotros. Gracias, Señor, porque recordamos esa propiciación, Señor, que tuviste a bien regalarnos, Padre Celestial, siendo aún merecedores de juicio, Señor, culpables por nuestros pecados, Padre Celestial. Te agradecemos tus benditas misericordias, Señor, y tu gran amor que has tenido para con nosotros, y pedimos, Señor, que podamos ser y reflejar un pequeño, Señor, destello de esa luz admirable de tu Hijo, que podamos vivir vidas santas, Señor, y que nos ayudes en este proceso de santificación, Señor, después de ser salvados por esa muerte de tu Hijo. Te damos muchas gracias, Señor, por esa representación como abogado de nuestro Señor ante ti, Señor. Cómo agradecerte, Padre, tanto amor que has demostrado, Señor. Y rogamos, Señor, que sigas obrando en cada uno de nuestros corazones, Padre, que podamos poner por obra cada una de las verdades que hemos descubierto y recordado esta mañana. Rogamos, Señor, por el resto de este día, por la comunión como hermanos que tenemos como hijos tuyos, Señor, y que aquel que se ha arrepentido de sus pecados esta mañana, tú le traigas contigo, Señor, y que le aceptes en tus manos, porque Cristo está, Señor, que no rechazarás a nadie que venga a ti, Señor, arrepentido. Pedimos por tus bendiciones y te damos toda la honra y la gloria a ti en este día, a través de ese sacrificio, Señor, propiciatorio de tu Hijo amado en la cruz, Jesucristo. Amén.